Hola, el día de hoy hablaremos de uno de los periodos más decisivos en la historia de México, el Porfiriato, una etapa que va desde 1877 a 1911 y que fue fundamental para la construcción y consolidación del Estado-Nación mexicano. A lo largo de más de 3 décadas, Porfirio Díaz implementó un proyecto político basado en dos ideas principales: orden y progreso, y poca política, mucha administración. Estos principios marcaron un periodo lleno de crecimiento económico y estabilidad política, pero también como un profundo desequilibrio social. Como primera parte, tenemos la construcción del Estado y la consolidación política. Uno de los mayores logros del Porfiriato fue la pacificación del país. Tras décadas de guerra, intervenciones extranjeras y crisis financiera, México era un territorio fragmentado y con muy poca capacidad de gobernarse. Díaz llegó al poder con el reto de estabilizar la nación. Para lograrlo, tuvo que centrarse en construir alianzas políticas. Como 3 estrategias principales tenemos: en primera instancia, conciliar con antiguos adversarios, incluyendo liberales, militares regionales y líderes políticos locales. Segundo, restablecer relaciones con la Iglesia, a la cual no le devolvió el poder político, pero sí toleraba socialmente, e incluso se llegó a ver a su esposa en formalidades de la Iglesia. Tercero, integrar a los gobernantes y a los caciques en una red de alianzas que aseguraban su apoyo a cambio de lealtad, generando la estabilidad local. Y por último, el uso de la fuerza y la violencia. Orden de ejecutar a los sospechosos sin juicio. Este sistema permitió crear un Estado central fuerte, capaz de imponer decisiones y unificar al país bajo un mismo proyecto. Sin embargo, también generó autoritarismo, reelecciones constantes y el control totalitario del poder. Por otro lado, el desarrollo económico. Otro eje central del Porfiriato fue la modernización económica. México se incorporó al mercado internacional, convirtiéndose en exportador de minerales y otros productos agrícolas. Los ferrocarriles se integraron al mercado interno, permitieron mover mercancía con rapidez y fortalecieron los vínculos comerciales con el exterior. El avance fue emblemático. El ferrocarril en 1876 tenía 640 kilómetros de vías férreas. Para 1910 superaba 19,000 kilómetros, conectando regiones antes aisladas. Atrajo la inversión extranjera. El capital provenía sobre todo de Francia, Inglaterra y Estados Unidos. A partir de 1894, el país logró el superávit, es decir, los ingresos superaban a los gastos. Además, México regularizó su deuda externa y estabilizó su moneda. Todo esto logró impulsar un ambiente de modernidad. La llegada de la electricidad, el teléfono, nuevos sistemas educativos y una clase media urbana, emergente influenciada por los modelos europeos, especialmente por la estética francesa. La política exterior tenía 2 objetivos principales: el reconocimiento internacional y la defensa de la soberanía. En el reconocimiento internacional, Díaz logró que países europeos como Francia, Alemania, Inglaterra y Bélgica restablecieran relaciones diplomáticas, las cuales se habían roto tras la moratoria declarada por Benito Juárez. Aunque la influencia extranjera aumentaba, México logró mantener su autonomía formal y resolver los conflictos fronterizos mediante negociaciones, evitando nuevas intervenciones. La relación con Estados Unidos fue cercana, siempre dando a entender que éramos socios y no subordinados. Una política exterior marcada con límites y respeto. El Porfiriato no solo fue máquinas y fábricas,
Como mencionamos anteriormente, también influyó en la vida social y la cultura. Tuvo fuertes influencias europeas en la arquitectura urbana. Edificios públicos, residencias, avenidas y barrios fueron diseñados siguiendo un estilo como el neoclásico o ecléctico. El objetivo principal con esto era proyectar una imagen de modernidad, orden y sofisticación. Aunque hubo una fuerte influencia europea, algunos espacios arquitectónicos incorporaban elementos locales, como los materiales, motivos decorativos o mezclas tradicionales mexicanas, lo que marcó el inicio de una fusión entre lo europeo y lo autóctono. Este impulso contribuyó a crear un sentido de identidad nacional, a través de los símbolos nacionales, la arqueología, las artes y la ciencia, aunque muchas veces desde una visión elitista y eurocentrista. Por último, es importante analizar cuáles fueron las causas que llevaría al derrumbe del régimen y qué es lo que sigue después para México. Tenemos que considerar que la caída del porfiriato no fue un producto de un solo facto, sino una crisis múltiple que afectó los ámbitos tanto político, económico y social. Como primera instancia tenemos el envejecimiento del sistema. A inicios del siglo XX el régimen estaba prácticamente agotado. Porfirio Díaz tenía 80 años y su capacidad para conciliar intereses y contener tensiones se debilitó. Una de las nuevas élites gobernantes que Díaz había creado, los llamados científicos, se volvieron muy cerrados y excluyentes, dejando afuera nuevos actores políticos y económicos. En 1908, Díaz concedió una entrevista al periodista James Krillman, diciendo que México estaba listo para una democracia. Esto abrió un debate sobre la sucesión. En esas elecciones, cuando Díaz decidió reelegirse una vez más y promovió a Ramón Corral como vicepresidente, se desató un conflicto interno. Otro grupo gobernante, los llamados reyitistas, seguidores del general Bernardo Reyes, se movilizaron. Pero Díaz lo envió a Europa, dejando al grupo opositor sin ningún liderazgo. Esto provocó el surgimiento de un movimiento antirreeleccionismo. Francisco I. Madero, coahuilense, fundará el Partido Nacional Antirreeleccionista, promoviendo elecciones libres y el fin del régimen. Para las elecciones en 1910, ya no había una credibilidad del régimen y se consideraban totalmente fraudulentas. Madero fue encarcelado. Desde el exilio lanzó el Plan de San Luis, que convocaba a la lucha armada el 20 de noviembre. Y aunque al principio su base urbana no respondió masivamente, el movimiento encontró fuerza en el norte y en el centro del país, donde se sumaron líderes como Pascual Orozco, Pancho Villa y Emiliano Zapata. Sus demandas se centraban principalmente en tierra, justicia laboral y el fin de los abusos locales, temas ignorados durante mucho tiempo en el porfiriato. El ejército federal, debilitado por favoritismo y otras acciones, no pudo contener la rebelión. La toma de Ciudad Juárez en 1911 fue decisiva. Díaz renunció y salió rumbo al exilio tras los tratados de la Ciudad Juárez, marcando el inicio formal de la Revolución Mexicana. La revolución no solo derrocó a Díaz, destruyó el Estado oligárquico
que se había construido durante su régimen, y consecuentemente la paz y la estabilización del país. México volvería a una guerra de intereses entre los distintos grupos que competían internamente por el poder.